Hola a todos. Bueno, la pincelada de farmacología del día de hoy habla sobre vías de administración, cuáles son y algunos conceptos de farmacología que se requieren para poder entender esta clasificación o estos tipos de vías de administración, ¿no? Procuraré tener un primer esquema donde ustedes vean los conceptos básicos que se van a ir requiriendo para que que en una segunda imagen puedan ver la relación de estos, ¿no? Entonces, aquí tengo algunas definiciones que voy a necesitar porque las voy a utilizar durante la explicación de algunos conceptos. Uno de ellos es la vía de administración, que ya lo habíamos platicado en la otra presentación, en donde, bueno, vía de administración se refiere a ese sitio, ¿no? Ese lugar del organismo, del cuerpo, en donde vamos a colocar o por el cual vamos a administrar un fármaco, ¿no? Y la idea de esto, bueno, es que llegue hasta el sitio en donde va a ejercer su función, ¿no? Algunos parámetros o algunas consideraciones importantes para elegir la vía de administración, bueno, se puede ver desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista desde nosotros, los químicos, en donde vamos a analizar la hidrosolubilidad o la liposolubilidad del fármaco, el grado de disociación. Vamos a ver de disociación que me da iones, por eso también se llama ionización, y que entonces nos va a permitir decidir qué vía de administración va a ser la más adecuada para algún fármaco en específico, ¿no? Y la otra sería la parte de la visión del médico, ¿no? Bueno, ¿dónde quiero el efecto? ¿Dónde voy a lograrlo? Y bueno, el tiempo que necesito para que el efecto se alcance, ¿no? Y entonces podríamos pensar esa otra postura en donde ya se decide, bueno, cuál va a ser la vía de administración para el fármaco que quiero que ejerza su efecto dentro del organismo de mi paciente, ¿no? Entonces son dos visiones, ¿no? Aquí se conjuntan, ¿no? Y las estaré platicando a lo largo de todas las pinceladas que pueda compartir con ustedes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vías de administración, la primer clasificación que se hace de las vías de administración es la vía enteral y la vía parenteral. Y les puse aquí, bueno, ¿por qué se llama enteral? La palabra enteral viene de que está relacionado con el intestino, ¿no? O sea, estamos hablando de una administración de fármacos en el que se utiliza la vía oral y que va de alguna forma a involucrar el aparato digestivo. Y tenemos las vías parenterales o la vía parenteral que además tiene distintos tipos, ¿no? Subtipos. Y esto es aquella que está relacionada a una vía que es totalmente distinta al aparato digestivo, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de un fármaco vía intramuscular, pues bueno, no implica el consumo de una pastilla, no implica el consumo de un jarabe que va a atravesar el aparato digestivo. De ahí viene la definición de parenteral, ¿no? Ahora, un concepto muy importante, y aquí me estoy adelantando un poquito a las cuestiones farmacocinéticas, pero para el esquema que vamos a ver a continuación lo necesito, y también para hablar de la vía de administración y de la eficacia de los medicamentos y algo sobre la dosis, es algo que llamamos efecto de primer paso. Efecto de primer paso yo lo abrevié como E1P. Entonces, el efecto de primer paso, bueno, se me ocurrió esta abreviación, ¿no? Eh, es cuando se administran fármacos, por ejemplo, vía oral, y el fármaco, una vez que llega al intestino, en lugar de pasar a absorberse a circulación sistémica, pasa a circulación portal. Ahora, aquí hay que recordar que tanto el intestino como el hígado tienen la capacidad de metabolizar fármacos. Y cuando los metabolizamos, pues principalmente la idea es que se hagan más hidrosolubles y entonces se pueden eliminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay en una vía de administración que el fármaco sufre un efecto de primer paso, significa que el fármaco desde el intestino llegó a la circulación portal, como vemos aquí, antes de llegar a la circulación sistémica. ¿Qué es lo que pasa? Que al metabolizarse, como les decía, en la pared intestinal, y recordemos para que lo vayan conociendo, ¿no? Este grupo de enzimas, esta familia de enzimas que son las del citocromo P450, son las encargadas del metabolismo de fármacos, pues esto puede ocurrir en la pared intestinal o en el hígado. ¿Qué significa? Que si parte de ese fármaco yo lo inactivo en alguna de estas dos regiones del cuerpo, pues la cantidad de fármaco que no está alterado, que me va a llegar a la circulación, es menor. Esto significa que cuando llevo a cabo una administración
o utilizo una vía en la que el fármaco sufre el efecto de primer paso, aquí está la abreviación, pues se va a disminuir la eficacia del fármaco. Entonces, ¿qué significa? Que entonces tengo que administrar fármaco. Ahora, desde el punto de vista químico, pues nosotros ya sabemos cuáles son los fármacos que van a sufrir efecto de primer paso. Y entonces, cuando se hacen los estudios sobre las dosificaciones de fármacos, pues eso se tiene que considerar para que entonces la cantidad de fármaco que lleve al sitio, que llegue al sitio específico que necesito, pues sea la cantidad adecuada y pueda lograr el efecto farmacológico, ¿sí? Esto lo vamos a estar retomando a lo largo de pues todas las pinceladas que pueda compartir con ustedes. Otro concepto también muy importante es la biodisponibilidad. Que tiene relación, bueno, con el efecto de primer paso, ¿no? Porque la biodisponibilidad se refiere a la fracción del fármaco administrado que alcanza la circulación sistémica. Tengo aquí un ejemplo, ¿no? Si se administra oralmente 100 miligramos de un fármaco, pero solo se absorben 80 miligramos sin modificar, esto significa que su biodisponibilidad es del 0.8 o del 80%. Si tuviera un fármaco, si administro un fármaco que tiene una biodisponibilidad del 100%, quiere decir que si a un paciente le administro 100 miligramos de ese fármaco, dado que tiene una biodisponibilidad del 100%, pues a la circulación sistémica me va a llegar sin modificar 80 miligramos. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de hablar de biodisponibilidad? Que podemos hace un momento en la otra imagen, antes de terminar, se me interrumpió la grabación, pero voy a retomar lo último que mencioné. Hablaba yo al final de la biodisponibilidad y viene un ejemplo en la imagen. Este ejemplo habla de un fármaco que se administra oralmente y que tiene una biodisponibilidad del 80%. Esto significa que si yo administro 100 miligramos de ese fármaco, son 80 miligramos los que van a absorberse, los que van a llegar a la circulación sistémica. Mencioné un ejemplo posteriormente y cometí por ahí un error que voy a corregir. Si tengo un fármaco que fuera 100% biodisponible y la cantidad de fármaco que administro son 100 miligramos, eso significaría que los 100 miligramos van a poder llegar a la circulación. Entonces serían dos ejemplos de lo que es de cómo se ve o cómo se comprende la biodisponibilidad. También en lugar de decir 80% decimos 0.8, o sea, son unidades que se pueden manejar para hablar de esta biodisponibilidad, ¿sí? Entonces, hablando de vías de administración, tenemos la clasificación, la gran clasificación, ¿no? En las vías enterales y las vías parenterales. Cuando hablamos de la vía enteral, una característica es que algunos fármacos tienen o se corre el riesgo de que el fármaco sufra efecto de primer paso, que es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Y la vía parenteral pues tiene la ventaja de que carece de efecto de primer paso, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede ver ese efecto de primer paso? Pues lo vemos en esta imagen, ¿no? Tenemos un intestino al cual va a llegar el fármaco y de ese intestino, pues a través de la vena porta va a llegar por esta circulación portal al hígado. El riesgo es de que tanto en el intestino como en el hígado se metabolice y se inactive parte de la cantidad de fármaco que está llegando y entonces la cantidad que va a llegar a la circulación general pues va a ser menor, ¿sí? Entonces a eso se refiere este efecto de primer paso, ¿no? Ahora, de vía enteral pues podríamos hablar, por ejemplo, de la vía, pues estamos hablando del uso de la boca, ¿no? Entonces, como vía de entrada al aparato digestivo, entonces tenemos la vía oral, o sea, una pastilla, una tableta, y tenemos la vía sublingual, aquellos medicamentos que se colocan debajo de la lengua, ¿no? Esta, a pesar de estar aquí clasificada, esta no llega al aparato digestivo. Esta hace esto que vemos aquí. La vía sublingual se caracteriza por no poseer un efecto de primer paso. ¿Por qué? Porque a través de todo este sistema de irrigación sanguínea que encontramos debajo de la boca, pues el fármaco llega hacia la vena cava superior
y de la vena cava superior va a pasar a la circulación cardiovascular y de ahí va a pasar a la circulación sistémica, ¿no? Evitando así el efecto de primer paso, ¿no? A diferencia de la vía oral, que sin embargo la vía oral es la más utilizada, es de fácil administración, es económica y bueno, algún error en esta administración se puede corregir en algunos casos con un lavado gástrico, ¿no? Entonces, nada más que también, así como tiene estas ventajas, pues tiene algunas desventajas, ¿no? Que puede provocar irritación, perdón, gástrica, destrucción de jugos gástricos, el efecto es más lento, ¿no? Y no se puede administrar en pacientes que estén inconscientes, ¿no? Y bueno, esto que estamos viendo aquí, esto que estamos viendo acá desde el enfoque de la clasificación de las vías de administración y que en la primera imagen vimos el concepto, pues nos representa esto, ¿no? El viaje de los fármacos a través del cuerpo. Ahora, ¿cómo va a entrar, ¿no? ¿Qué barreras se va a encontrar? ¿Con cuál vía puedo lograr el efecto de manera más rápida, más eficiente, etcétera? Pues bueno, eso también va a depender de la vía de administración que se utilice, ¿no? Y bueno, una de las ventajas de la vía sublingual, al carecer de efecto de primer paso, es que la absorción pues es completa, ya que no pasa ni por el intestino ni por el hígado. Y aquí retomo el punto donde no hay efecto de directa, no hay efecto de primer paso, y entonces vamos a poder pasar a la circulación sistémica. Por supuesto, su administración es fácil, ¿no? Una gran desventaja de la vía sublingual es que pues no todos los fármacos están en esa presentación. Entonces esto pues nos disminuye la posibilidad de elecciones, ¿no? Pues también puede provocar irritación en la mucosa y bueno, el sabor no siempre es agradable. Casi todas las moléculas de todos los fármacos no tienen un sabor agradable. Incluso si ustedes han tomado, por ejemplo, antibióticos o han tomado jarabes, a pesar de que les colocan saborizantes y azúcar para endulzar el sabor, se sigue percibiendo el sabor de las moléculas del fármaco que no son para nada agradables. Ahora, por otro lado, tenemos la otra vía, ¿no? Que es la vía parenteral. Y esta vía parenteral, pues bueno, se puede clasificar en la vía intravenosa, subcutánea, intramuscular, intradérmica, intraarticular. Hay toda una serie de tipos de administración parenteral que ustedes como médicos pues van a decidir cuál es la que van a utilizar, ¿no? Dependiendo del efecto que quieran lograr, el tiempo en el que lo quieran lograr, del tipo de fármaco, etcétera, ¿no? Y entonces, estas vías parenterales, hay algunas como subclasificación en donde se caracterizan principalmente por tener un efecto local, mientras que otras tienen un efecto sistémico, ¿no? Dentro de las de efecto local tenemos la intratecal, intraventricular, intracardíaca, intraocular, intravaginal, intraneural, epidural, raquídea. Las que tienen efecto sistémico, intraperitoneal, intraósea, intraarterial, etcétera, ¿no? Ahora, estas vías parenterales que implican, bueno, el uso de una jeringa para la administración del fármaco, pues se caracterizan principalmente así de manera física por el ángulo de inclinación con el que se hace la administración, ¿no? Entonces vemos una administración intramuscular que pues la posición de la jeringa es pues vertical, ¿no? Entonces estamos hablando de un ángulo aquí de 90 grados. La subcutánea, bueno, pues es una inclinación de alrededor del 45 grados, más o menos la mitad del ángulo recto. Por acá tenemos la intravenosa, que es un poquito más inclinada, estaríamos pensando, no sé, un 20%, 25%. No se tomen estos datos como una verdad absoluta, ¿no? Los expertos en la administración de fármacos vía parenteral, pues son ustedes, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes tienen experiencia en esto, ¿no? Y bueno, y la intradérmica, ¿no? Aquí vemos un ángulo, de hecho algunos autores hablan de 10 grados, otros autores hablan de 15 grados. Entonces, pero bueno, esto la experiencia se los irá dando y seguramente recibirán entrenamiento para esto, ¿no? Obviamente esto implica, esta inclinación de los ángulos implica, y además la profundidad con la que se introduzca la aguja, nos habla de las capas de la piel o debajo de la piel hasta las cuales se va a llegar, ¿no? Y bueno, la intradérmica, pues al tener una inclinación tan ligera, pues tenemos acá el depósito del medicamento que generalmente forma una pequeña pápula, ¿no? Que después se va a ir
va a ir desapareciendo, ¿no? La intravenosa, pues bueno, a la circulación, y aquí más o menos vemos dónde está ubicado la vena, y bueno, la intramuscular, pues hasta la capa muscular.